Hola, hoy entenderán la historia del movimiento obrero colombiano. Bienvenidos. A finales del siglo XIX fueron las primeras huelgas por los obreros en el país. Exigían mejora en su salario y en condiciones de vida. Con estos primeros esfuerzos crearon sociedades de resistencia. Estas fueron las primeras organizaciones obreras en Colombia. Esta sociedad de resistencia rechazaba toda acción política, pues ellos creían más en la acción directa para la respuesta de sus dirigentes. En respuesta de las huelgas, la modalidad que tomó el Estado, empresarios y jefes fue la de la represión. Empezaron a despedir a los activistas y pertenecientes a estos grupos protestantes, como una técnica de miedo, para que sirviera de ejemplo. El gobierno vio la amenaza que significaba esta revolución y lo afectada que se empezó a ver la sociedad más acomodada. Por esta afectación directa, otra de sus medidas fueron las matanzas indiscriminadas. Aunque después de la publicación de la carta encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII sobre la situación de los obreros publicada el 5 de mayo de 1891, algunos empresarios conservadores siguieron las indicaciones impulsadas por la Iglesia, que responsabilizaba a los ricos del bienestar material y espiritual de la clase trabajadora. Por otra parte, la clase política se vio impulsada después de esto a integrar nuevas leyes de protección social para los trabajadores. La matanza de los trabajadores de la United Fruit Company, que se produjo el 5 de diciembre de 1928, dejó un número indefinido de trabajadores muertos, después de que el gobierno de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. En estos tiempos, el gobierno de los Estados Unidos de América había amenazado con invadir a Colombia a través de su cuerpo de marines, si el gobierno colombiano no actuaba para proteger los intereses de la United Fruit Company. La masacre de las bananeras fue el resultado del estallido de una huelga en la zona bananera de Ciénaga, que inició el 28 de noviembre de 1928. Se le asignó el nombre de la huelga masiva jamás vista en el mundo. Más de 25.000 trabajadores de las plantaciones de Ciénaga se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato de la compañía. Marshall McLuhan fue uno de los autores que discutió sobre los movimientos sociales asociándolo directamente con la lucha de clases. Afirmó en el siglo XIX en Inglaterra, el sufragio político no era uno de los derechos de ciudadanía, era el privilegio de una clase económica escogida cuyos límites se ampliaban con cada nueva reforma. A lo que se refería Marshall era que las pertenecientes a las clases no escogidas eran considerados ciudadanos, pero sin voz ni voto, protegidos por la denominada ley de pobres y conculcados en su posibilidad de elegir ocupación o trabajo, de un lado que limitaba el acceso a ciertos oficios a determinadas clases, y de otro por las reglamentaciones locales que reservaban el empleo en una ciudad para sus habitantes, y también por considerar la formación de aprendiz más como un instrumento de exclusión que de pertenencia. Esto lo que quiere decir es que las clases económicas menos favorecidas se encontraban con el reto de su propia condición, aunada a las condiciones del sistema. Hace 100 años se llevó a cabo una de las huelgas más significativas de la historia sindical colombiana. Y no precisamente porque haya paralizado el emporio textil de ese momento, la llamada Fábrica de Tejidos de Vello, sino porque quienes la organizaron fueron 400 mujeres obreras, quienes en esa época su labor social no era precisamente alentar protestas o huelgas, sino su lugar natural se conocía como el hogar, y la sumisión como uno de sus valores característicos. Exactamente, era el sexo débil del momento.
Esta huelga se llevó a cabo el 12 de febrero y culminó el 4 de marzo de 1920. En Antioquia, donde era normal que las fábricas emplearan mujeres y niños como mano de obra sumisa y barata, es decir, el mismo esquema frágil que primó durante la Revolución Industrial de la Europa del siglo XIX. Se reconoce a María Betsabe Espinal como una de las líderes sindicales que dirigió la primera huelga de obreras en Colombia, la que se realizó en 1920. Esta no fue la primera huelga colombiana, pero sí se considera como la primera en que las mujeres se organizaron para reclamar sus derechos laborales. La entrada de mano de obra femenina en las factorías fue un fenómeno socialmente importante, tanto que para 1920 el 73% de la fuerza obrera en el Valle de Aburrá la conformaban mujeres.